Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, muy buenos días. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio a reflexionar este día es Mateo 16, versos del 13 al 23, y se trata de la confesión de Pedro. En lo personal, es la profesión de fe de Pedro, el credo de Pedro. Pero ojo, veamos lo que es creer de verdad en Dios. Aprendamos de Pedro y de los demás apóstoles a través de Pedro. Por algo es la roca principal donde se funda la iglesia de Cristo. ¿Quién es este a quien obedecen el viento y el mar? ¿Quién es Jesús? Jesús pregunta qué opinión tienen los hombres de él. Sin embargo, habla del Hijo del Hombre. La identificación entre Jesús y el Hijo del Hombre no puede ser más clara. El interrogante abierto en tiempos de Jesús sigue igualmente abierto en nuestros días, porque la respuesta al mismo puede darse en última instancia, desde dos únicos puntos de vista: el punto de vista de los hombres, la apreciación humana sobre este personaje de la historia, y el punto de vista de Dios, el de la revelación y el conocimiento sobrenatural. Estas dos únicas posibilidades se hallan acentuadas en el texto en la contraposición clara e intencionada entre lo que piensan los hombres y lo que piensan ustedes, o sea, lo que piensan de él sus amigos de verdad, los apóstoles. El relativo éxito que había tenido Jesús en Galilea hizo reavivar las esperanzas. ¿Quién era? Lo normal era que se pensase en alguna de las figuras extraordinarias que, según la tradición o leyenda judías, debían volver antes de hacer su aparición el Mesías. El Bautista, con su atuendo y predicación penitencial, con sus exigencias de conversión, había causado profunda impresión en el pueblo.
Jesús podía ser como la reencarnación del Bautista. Podría ser también Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Esta era la opinión de la época. Hasta este nivel de reconocer en Jesús a un profeta, una personalidad extraordinaria, no es difícil llegar. En la valoración de la persona de Jesús hecha a través y a lo largo de la historia, todos prácticamente han llegado a reconocerlo en este nivel. Dirá Jesús a sus apóstoles: para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro personifica la confesión cristiana de la fe, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero esta confesión cristiana no procede de la carne ni de la sangre, es decir, no es posible llegar a ella a través de la lógica y raciocinio humanos. Se hace posible únicamente gracias a la revelación del Padre. Pedro, que ha personificado esta confesión cristiana de la fe, se convierte a continuación en protagonista de una promesa formal de Jesús. Será la roca sobre la que Jesús edifique su iglesia. Mateo nos había anticipado ya que Simón sería llamado Pedro. La promesa de Jesús se hace en un juego de palabras solamente perceptible en la lengua aramea, hablada por Jesús. Pedro, en griego, Petros, en arameo, Kefas. El juego sería el siguiente: tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edifico mi iglesia. A Pedro y a sus sucesores se le concede una misión única en la iglesia al presentarla bajo la imagen de un edificio o una construcción. Es lógico hablar de cimiento o fundamento. La construcción se edifica partiendo de los cimientos, y el cimiento, una vez colocado, debe quedar allí para que el edificio no se venga abajo. Por supuesto que estamos hablando del cimiento o fundamento visible. El invisible no puede ser otro que el mismo Cristo. Lo afirma terminantemente el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 10 al 12. El fundamento invisible, Cristo resucitado, y el visible, la cátedra de Pedro, son la mejor y única garantía de la indefectibilidad de la iglesia a través de los tiempos y en medio del mar embravecido. El poder especial de Pedro se expresa con dos metáforas: la de las llaves, que simboliza la autoridad sobre la casa, y la de atar y desatar, que simboliza lo prohibido y permitido. He aquí la importancia y necesidad del Papa para nosotros los cristianos católicos. En nuestros tiempos actuales, el Papa Francisco. En cuanto a la autenticidad de estas palabras, hoy prácticamente todos coinciden en afirmarla. Un interrogante que a otro nivel podría abrirse es si el evangelista Mateo reproduce exactamente lo ocurrido en aquel momento histórico de la confesión de Pedro, o el texto supone un enriquecimiento y profundización del misterio de Jesús y de la Iglesia a la luz de la resurrección y de las primeras experiencias del cristianismo naciente. Porque de hecho es Mateo el único que habla con esta claridad y profundidad. La confesión de Pedro en la narración de Marcos no va más allá de reconocer en Jesús al Mesías. Marcos 8:29, que es muy distinto a confesarlo Hijo de Dios. Y silencia lo relativo a la promesa hecha a Pedro. Lo mismo hace Lucas 9:20. Y el cuarto evangelio refiere también una confesión de fe en labios de Pedro, aunque en distintas circunstancias. Juan 6,
67, 69. Pero Juan va por caminos completamente distintos, como es habitual en él. Hermanos y hermanas, de todo o por todo lo dicho anteriormente, nosotros los cristianos católicos estamos seguros y orgullosos por saber claramente de dónde nace nuestra fe cristiana, nuestra Iglesia Cristiana Católica. Hasta el jueves próximo, Dios mediante.